Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de La Plática, este programa de conversación que tenemos siempre preparado los lunes, miércoles y viernes para todos ustedes. Gracias por todas las personas que se conectan. Buenas noches, compañeros. Denis y Rodrigo, que es invitado Claro. de lujo, candidato, ya no es precandidato, sino candidato a diputado por el Parlacen, por el Partido Arena. Vamos a estar hablando un poco de cómo ha sido su acontecer político y todo eso. Así que muy buenas noches, chicos. Buenas noches, Armando, y buenas noches a todos los que nos sintonizan a esta hora de la noche. Son las 7:02. Apenas arrancando una plática más. Conversábamos antes de entrar al en vivo. Cuestiones que van surgiendo dentro de la palestra, ¿no? Cuestiones ahí con los magistrados. Declaran un decreto ahí inconstitucional y que tiene relevancia en cuanto a las fases de reapertura económica. Vamos a estar hablando un poquito de esos temas que generan incidencia, ¿no? Son un poquito picantes, que la gente le gusta escuchar, pero queremos escuchar la postura también de Rodrigo. También mencionar que ahora, a partir de las 8 p.m., vamos a tener nuestra rifa del asado, pues para que estén pendientes todos los que se apuntaron por ahí en comentarios y compartiendo nuestra página, pues pendientes. Y a las 8 de la noche venimos con esa rifa. Pero antes que todo, queremos conocer un poco más de Rodrigo. Muy buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Denis, y buenas noches, Armando. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a toda su audiencia. Gracias. Claro. Empezamos, Rodrigo, conociendo un poco más de ti, tu participación en política y nada más y nada menos que con el Partido Arena. Cuéntanos cómo surgió eso en Rodrigo, un joven dentro de la política. Bueno, mira, déjame contarte, Denis, que realmente yo tengo ya varios abriles de estar, digámoslo así, eh, dentro de la política. Pues he estado tanto dentro de la política partidaria y la no partidaria. He estado, Claro. tengo alguna militancia en movimientos de la ciudadanía y pues con el Partido Arena realmente estoy de manera formal quizás desde el 2014, 2015, más o menos por ahí. Pues yo tengo una última afiliación, parece que me decía el 2016, como parece que había un errorcito ahí con la cuestión de la afiliación, pero básicamente yo siempre lo he apoyado. Y tu pregunta es, ¿por qué en el Partido Arena? Pues fíjate, Denis, que bien sencillo, es porque Arena tiene sus principios y valores que son los que a mí me representan, ¿verdad? Claro. Y hablamos del Partido Arena no como nombre, sino como te repito, sus principios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Arena representa la libertad individual, representa la búsqueda de la producción, representa la defensa de la familia y en sí todo este cúmulo de principios y valores que son los que creen el común salvadoreño. O sea, Arena, más que su nombre, no es todo lo malo que se ha visto, no es todos aquellos malos funcionarios que ocuparon el nombre para ejercer actos de corrupción, claro. o mancharlo, o ocuparlo de escalera con fines mezquinos. Pues Arena no es eso, pues Arena es un cúmulo de principios y valores que representan al común salvadoreño. Y por eso a mí me representa. Entonces, por eso yo ingresé a las filas de Arena desde hace unos 6, 7 años o más o menos. Y pues ahí me he mantenido, pues he estado como joven, tal vez no de una militancia activa en el sector juventud, claro, pero sí apoyando a los jóvenes. Y de ahí, pues, como mi labor es meramente de emprendedor, estuve también en el sector empresarial y luego pasé a la directiva departamental de donde soy yo, que soy de Santa Ana. Y pues de ahí depongo mi puesto y busco la candidatura a diputado del Parlacén, que eso es lo que estamos ahorita. Entonces, eso es básicamente un resumen de todo lo que yo he estado aquí dentro del partido. Pero básicamente eso es, Denis. O sea, yo estoy en Arena porque a mí Arena me representa y no por su nombre. Más que su nombre, es por los principios y valores que representa. Claro, Armando. ¿Cuánto tiempo ya viendo como ya en Arena, ya que te decidiste
por este partido. ¿Cuánto tiempo ya vienes trabajando de la mano con ellos? Sí, como te decía, básicamente tengo una militancia activa desde el 2015, más o menos. O sea, estuve mucho antes, en las campañas del 2014, las campañas presidenciales, colaborando, pero no de forma, digamos, no como afiliado, ¿verdad? Sí estaba afiliado, Claro, pues, sí estaba afiliado, pero no, digamos, no integrado específico, y no estaba colaborando con alguien en particular, ¿verdad? Sino que realmente yo llegaba a las sedes y daba mi apoyo, pues decía, no, bro, yo quiero apoyar en esto, ¿verdad? Digamos, realmente son en campañas cuando la gente se activa, ¿verdad? Entonces yo un poco antes de claro. la campaña llegaba y decía, no, yo quiero colaborar en esto, ¿verdad? Por ejemplo, en la campaña del 2014 para la segunda vuelta estuve colaborando con el Sí. transporte y diversas cosas. Es después del 2014 que yo decido dar un paso, es decir, no voy a ejercer una militancia mucho más activa porque se necesita, porque necesitamos nuevos aires, porque necesitamos nuevas personas, porque se necesita esa renovación de pensamiento que debe de caracterizar a todo instituto político. Entonces es ahí donde yo tomo la decisión y decido, no, me voy a meter de lleno, voy a integrar un sector y voy a empezar a dar mi lucha. Va. Eso es en parte como tu activación dentro del partido. Correcto. De dónde nace la idea de querer participar ya en un puesto ya de elección popular, Rodrigo? Pues fíjate de que, para serte sincero, a mí siempre me llamó la atención representar a mi país Claro. en alguna función pública, ya sea una curul o de otro tipo. En este momento me hicieron esa pregunta en otra entrevista, ¿verdad? Y me dijeron, la pregunta fue esta, ¿por qué no participar en la Asamblea Legislativa y sí en el Parlacen, que es una institución, un Claro, organismo que es cuestionado y que realmente no va a generar algún cambio, ¿verdad? Eso es claro. la pregunta que me hizo ese entrevistador, y yo le dije, Sí, mi respuesta fue esta: en política se tienen que medir los tiempos, ¿verdad? Y en este momento claro, específico, las puertas que se me abrieron fueron para participar en el Parlamento Centroamericano, y era tomarla o dejarla. Entonces, yo, como he sido activo en la política sí, y en mi apoyo y en mi militancia, entonces decido tomar la oportunidad e integrar una precandidatura para luego posterior convertirse en una candidatura. Entonces, claro. y sí considero que desde ese punto se puede hacer muchas cosas en beneficio de la población. Por supuesto, es algo muy interesante. ¿Cómo ves tú dentro del Partido Arena la oportunidad para jóvenes para que puedan integrar ya cargos, como te repetía, de elección popular? Mira, Denise, siempre hay oportunidades de integrar, y como te decía, en esta ocasión se me dio la oportunidad y era tomarla o dejarla. ¿Qué es lo que pasa? A veces muchos jóvenes o Sí, muchas personas no dan ese paso porque consideran diversos panoramas, pues uno eh, porque no están convencidos, o porque no están, creen que no tienen los apoyos suficientes. Pero en sí, acuérdate que esta es política, pues entonces uno tiene que participar claro, y tiene que ganarse el puesto. Entonces, así es. y como en todo, pues uno tiene que ganarse el puesto, pues. Entonces, sobre todo en política, aquí nadie le va a regalar nada. Entonces, uno tiene que, a través de su militancia, a través de su trabajo, ganarse ese puesto y confirmarlo con trabajo, pues. Eso es lo que todos los que participamos en política tenemos que hacer. Claro. ¿Qué tipo de trabajo, Rodrigo? ¿Qué tipo de trabajo territorial? ¿Qué tipo de influencia has tenido durante este periodo? Te voy a comentar algo que sí que me llena bastante, ¿verdad?
tiene que ver con uno de los estudios que realicé, porque yo soy graduado del INFOP, del Instituto de Formación Política del partido. Entonces, una de mis satisfacciones es trasladar esa ideología que al final muchos tanto critican como que la ideología no funciona, que no sirve para nada, y realmente Sí, son los principios y valores que tú crees. Si tú crees en la vida, si tú crees en la familia, si tú crees en el trabajo, si tú crees en la producción, esos son tus valores y al final eso se vuelve tu ideología. Entonces, respondiendo a tu pregunta, una de las actividades dime. que más he disfrutado durante mi etapa, en esta última etapa, dentro de la directiva departamental, era que yo era el director de ideología. Entonces, como Sí, director de ideología, yo me encargaba de llevar ciertas charlas, de digamos, llevar esos conocimientos que al final nuestra gente lo sabe, pero claro, no lo maneja así como muy definido, ¿verdad? Entonces, sí, uno le lleva digamos, como ese condimento para que pueda echar a andar, o para que pueda, ujú, digamos, lograr entender por qué razón nosotros creemos en esto, pues, por qué razón nosotros claro, somos, en nuestro caso, pues, por qué nosotros somos miembros de Arena y por qué razón nosotros creemos en los principios y valores que ya que te lo he dicho. Entonces, ese ha sido uno de los que más me llenan, pues, la cuestión de la enseñanza y de ideología. Valga sea, solo por mencionar, pues, sí, yo estudié de mi último curso, yo estudié filosofía liberal y a mí me apasiona bastante lo que es la cuestión de la filosofía y las ciencias políticas enmarcada a nuestro, digamos, a nuestra línea. claro, por supuesto. Armando, no sé si ya restablecimos la señal contigo. ¿Nos escuchas? Creo que venimos teniendo bastante problema ahí con la señal de Armando, pero seguimos con este tema. Me comentabas que ya nos paramos un poquito ahí, que has pertenecido a la directiva departamental. Ahí estamos. La Bueno, función que, claro, la función que desempeñan dentro de la directiva departamental, ¿qué es? Porque sabemos que hay personas que no saben esta parte dentro de la departamental, como se le llama dentro del partido, y queremos saber un poco más acerca de esto. pues mira, al final se vuelven meros organismos de mando, ¿verdad? La departamental Claro, es la que representa en el COENA en su departamento. En este caso, de que yo estuve en Santa Ana, pues en Santa Ana. Y básicamente sí, los cargos que tiene una directiva departamental son muy similares a los que tiene un consejo ejecutivo nacional, llámese COENA, ¿verdad? En este caso, sí, pues hay una directora departamental, hay un director de ideología, hay un director ejecutivo, director de promoción, eh, director de afiliación y estadística, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, de lo que se encarga una directiva departamental, que es un organismo de mando, así como lo dicen nuestros estatutos, es de llevar a cabo las funciones de un COENA, por decirlo así, de ejercer las labores de mando del partido en ese departamento como tal. Entonces, de eso se claro. encargaría. Claro, muy importante esclarecerlo porque hay gente que quizás, hay personas que no saben acerca de este rubro de la departamental dentro del partido Arena. Partiendo de este tema a otro, cuál es el trabajo que desempeña el Parlamento Centroamericano? Sabemos que ahorita está envuelto dentro de muchas cuestiones ahí que dicen, ¿para qué está el Parlamento? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué nos beneficia como país? Cuéntanos un poco acerca de esto, Rodrigo. Fíjate, Denis, que vaya, hablando específicamente del Parlamento Centroamericano, Sí, el Parlamento es el organismo político dentro de un gran sistema que es el sistema de integración centroamericana. sí, Entonces, digamos, la misión del Parlamento Centroamericano es a través de sus, eh, de parlamentar políticas públicas,
llevar la concordia, el buen trato y la cohesión dentro de sus órganos miembros, de sus estados miembros, que va de acuerdo a la integración centroamericana misma que busca el SICA, que es, como te lo repito, el Sistema de Integración Centroamericana. Sí. Entonces, básicamente esto. Hay muchos problemas de origen por lo cual nuestra gente se queja del Parlamento Centroamericano, Sí. que no tiene ninguna función, que no es, que sus, digamos, sus resoluciones, por decirlo así, porque no son resoluciones, sino que son sus decretos, no son vinculantes, y esto tiene que ver con algunos problemas de origen. Entonces, o sea, yo considero que el Parlamento Centroamericano sí puede desarrollar diversas actividades en favor de nuestra gente, ¿verdad? El problema es que está la gran discusión de que, como te lo dije, que si sus resoluciones, sus decretos o de lo que sale el Parlamento deben de ser vinculantes o no. ¿Por qué razón? Porque es un organismo supranacional. ¿Y qué es lo que pasa? En el caso de nosotros, El Salvador, que nosotros firmamos el acuerdo, firmamos el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos en un artículo de nuestra Constitución que siempre va a primar como ley fundamental, como ley primaria, la Constitución. Entonces, aunque nosotros firmemos un tratado, pues ese tratado debe de estar de acuerdo con la Constitución, y si hay confrontación entre la Constitución y cualquier tratado, prevalece el tratado. Entonces, nosotros en Centroamérica tenemos similares constituciones, pues, y es por ello que no se le ha dado, digamos, ese carácter tan vinculante a estas políticas públicas que pueden salir del Parlamento Centroamericano, porque implicaría darle digámoslo así, una decisión supranacional o encima de la Constitución y de las constituciones mismas de Centroamérica. Entonces, ese es un pequeño problema de fondo, que es un problema que si tú lo comparas, Denis, con otros organismos internacionales de igual categoría, llámese el Parlamento Europeo, tienen un gran problema ahorita sus Estados miembros. ¿Por qué razón? Porque consideran que hay muchas decisiones que sobrepasan las leyes mismas. Y el problema del Brexit, que el Reino Unido se acaba de salir de la Unión Europea porque consideraba que la misma Unión, a través de su órgano político, llámese Parlamento, decidía respecto de políticas que contravenían o que le causaban daño al Reino Unido. Entonces, ¿qué pasó? Se dio un gran movimiento y se salieron. Pues. Entonces, yo lo que considero en este caso, que nosotros, que a diferencia de la Unión Europea, tenemos un Parlamento Centroamericano con ciertas decisiones no vinculantes, podemos trabajar en esa concordia y bajo la misión misma que tiene el Parlamento Centroamericano, que es desarrollar, como lo repetí, la concordia y el buen trato entre vecinos centroamericanos, que esa es como su misión. Y si hay políticas públicas que necesitan de los parlamentos nacionales, llámese en nuestro caso la Asamblea Legislativa, acuerparnos de nuestros colegas, pues. O sea, si nosotros necesitamos o vemos que es necesaria una política pública que podemos aplicar en pro de los centroamericanos mismos y que nos va a llevar beneficio a los salvadoreños, si yo como futuro diputado del Parlamento Centroamericano veo que no tengo las potestades, yo me voy a buscar a un colega en la Asamblea General, en la Asamblea Legislativa, para presentar la moción y que esa moción se dé, pues. Entonces, no es, digamos, no es un impedimento para mí en este aspecto. Si yo llevo un dinamismo o una forma de trabajar que realmente lleve beneficio a nuestra gente, no es un impedimento que el carácter sea vinculante o no de nuestras decisiones como futuros parlamentarios. Claro, muy importante.
Pero tengo una información más importante porque cuando se habla de comida, tú sabes que nosotros los salvadoreños somos número uno. Y es que Carnicería El Asado te ofrece una gran variedad en carnes crudas de res, pollo y cerdo, atendiéndote los días de lunes a domingo de 8 a.m. a 6 p.m. Están ubicados en la calle 25 de abril, número 107, Centro Histórico de San Marcos, en San Salvador. Los números de contacto son el 7012-8142 y el 7087-3870. Carnicería El Asado, lo mejor en carnes a nivel de San Salvador. Continuamos, no sé si ya restablecimos la señal con Armando. ¿Nos escuchas, Armando? Sí, sí, les escucho. No sé si ustedes también me escuchan. Claro. Perfecto. Estaba escuchando lo que decía Rodrigo y es bien importante porque lo hemos hablado, estábamos hablando con otros precandidatos a diputados para el Parlamento Centroamericano y en su actual periodo con la diputada de Ávila, que decíamos que a veces es bien importante saber el funcionamiento real del Parlamento, porque muchas veces, como lo es, cada 5 años vemos una papeleta que dice diputados por el Parlamento Centroamericano y no sabemos qué es. Entonces, es bien importante hablar de las funciones, de las obligaciones que tiene el Parlamento Centroamericano en este entonces. Y hemos hablado también de esto, que si esto es un ente que lo que lleva es unir a la región centroamericana. ¿Será que nos ha estado haciendo bien este trabajo, Rodrigo, los últimos años? Porque realmente el país no tiene buenas relaciones ni con Nicaragua y ni mucho menos con Honduras por esta disputa de la isla Conejo. Entonces estamos hablando de que tal vez el trabajo del Parlamento no se está haciendo bien con las relaciones con nuestros países vecinos. Fíjate, Armando, que tú tocaste o dijiste un punto esencial desde mi modo de ver, y es que no tenemos una buena relación con nuestros vecinos. Pero eso no es culpa del Parlacen o de otro organismo suprarregional o suprarracional. Eso al final es una decisión política, pues, y es la decisión política de pelearse con nuestros vecinos, pelearse con Guatemala, pelearse con Honduras, pelearse con Nicaragua, de tener nulas relaciones con nuestros siguientes vecinos, llámese el Caribe, el CARICOM. Al final eso es una decisión política y es una decisión del órgano ejecutivo que a través de Cancillería, que es la encargada de manejar las relaciones con los demás países, en mi opinión, pues no ha llevado bien, pues. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿por qué razón no se ha hecho mucho o qué es lo que hace falta en el Parlamento Centroamericano? Pues yo lo que te diría o lo que te contestaría con respecto a eso es que pueden ser diversas razones. Pues uno puede ser la desidia de los actuales diputados o de los actuales legisladores que están ahí en el Parlamento Centroamericano, que no han buscado las oportunidades que puede tener ese Parlamento para generar, digamos, esas políticas de visión o de ayuda a nuestra gente, ¿verdad? Ahora bien, yo te sabré decir algo, pues realmente el Parlamento Centroamericano, como es un organismo supranacional, por decirlo así, aunque sus resoluciones o sus decretos no son de carácter vinculante, como lo dice el tratado, a veces digamos las mismas políticas públicas que salen de este Parlamento, sí, no las vas a sentir tan plasmadas o no se van a ver tan en físico en los diversos países. Pues, o sea, yo lo que quisiera también que no perdiéramos de vista en cuanto en cuanto a la visión del Parlamento Centroamericano, que busca la concordia entre vecinos, pues, y entre vecinos de toda la región, pues, del Istmo, ¿no?
Es bien interesante y eso yo se lo planteaba a un amigo y a un colega con el cual estamos diseñando mis principales ejes de trabajo, Sí. que dentro del Parlamento Centroamericano solo sean 6 Estados miembros y de los 6 Estados miembros, uno de ellos es la República Dominicana. Y Igual, tenemos, Caribe. y tenemos desde mi punto de vista, un verdadero problema que Costa Rica no forme parte del Parlamento, pues, por ejemplo, Claro. o inclusive la misma Belice, que estamos cerca. ¿Y cómo es posible que República Dominicana tenga representación en el Parlamento Centroamericano? Que eso sí, para mí está formidable, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no lo tenga Costa Rica, no lo tenga Belice. Y esos son problemas de origen, disputas comerciales entre diversos países, pues. O sea, por ejemplo, lo de Costa Rica, pues ha tenido mucho que ver con disputas territoriales y comerciales con Nicaragua. Inclusive el mismo no reconocimiento de la Corte Centroamericana de Justicia ha tenido mucho que ver. Y ese es el gran reto, pues. Sí. ¿Por qué yo llamo el gran reto? Porque si nosotros no integramos a estos países, no vamos a tener una verdadera Unión Centroamericana. ¿Y para qué sirve una Unión Centroamericana? Sirve, por ejemplo, si nosotros queremos negociar un nuevo acuerdo, digamos un nuevo tratado de libre comercio con otro organismo como la Unión Europea, nosotros tenemos que ir a negociarlo en bloque, pues. Y no podemos Claro. hablar de Centroamérica si no tenemos a Costa Rica, ¿no? Un ejemplo. Por Entonces, supuesto. eso es bien importante. Pues. O sea, desde mi punto de vista, y eso es parte de lo que yo estoy analizando en mis principales ejes, Sí, sí. yo no considero viable que no estén estos países que estén ubicados aquí, pues, en la cercanía. Pues. O sea, nosotros deberíamos de trabajar para limar las asperezas que han Claro. creado estos países para poderlos integrar e inclusive limar las asperezas con un Estado miembro como Panamá, que ya tuvo un intento fallido de salirse del Sí. Parlamento. Es bien Sí, importante. fíjate que son naciones, tú lo has dicho, ¿no? Son naciones que vienen en un desarrollo muy dinámico, ¿no? Sabemos el desarrollo que ha tenido Costa Rica, que, o sea, dejando quizás todo tipo de pensamientos de lado, están superiores a nosotros, están superiores en cuanto también al pago que se efectúa, ¿no? Porque para comenzar, tienen una canasta básica bastante alta, también tienen el pago del salario mínimo superior a nosotros. Cuestiones pequeñas, pero que nos vienen a poner en qué pensar y decimos, estas naciones tienen este crecimiento y no han formado parte dentro del Parlamento Centroamericano, cosa que al poder formar parte se podría replicar esto en nuestras naciones, ¿no? Sí, como te digo, hay diversos reclamos y diversos problemas de origen, ¿verdad? Como te lo decía. En el caso de Costa Rica ha tenido diferencias con Nicaragua desde el punto de vista comercial y político, o geográfico, mejor dicho. Entonces, Sí, también hay una cuestión muy interesante que los ciudadanos o el pueblo costarricense también ve con malos ojos que Costa Rica integre el Parlamento Centroamericano. ¿Y por qué claro. razón es? Porque el Parlamento Centroamericano no ha funcionado como tú bien lo decías y como me preguntaban a mí, pues no ha funcionado como tiene que ser y no ha generado los beneficios que tendría que generar para nuestra población. Entonces, es algo bien peculiar. Por ejemplo, también los ticos ven algo mal que expresidentes centroamericanos pasen a formar parte de, del Sí, Parlamento centroamericano mismo sin ser electos. Y eso es una wow, cuestión, eh, para puntual, ¿no? mí, sí, puntual, que realmente genera resquemores. Pues yo sí estaría interesado en presentar una moción en la cual prohíba de tajo esta elección sin ser electo. Sí, Eh, para todos los expresidentes centroamericanos. Nosotros tuvimos un ejemplo, no sé si tú te recuerdas, Denis, sí, con Mauricio Funes, que claro, al terminar su periodo presidencial,
se fue a juramentar al Parlamento Centroamericano. Entonces, algún ciudadano presentó un recurso de inconstitucionalidad con esa elección, y la Sala de lo Constitucional de ese entonces declaró inconstitucional el juramento que hizo, la juramentación que fue a hacerse el expresidente Mauricio Funes. Y realmente yo estoy a favor de esa resolución. Pero en nuestro caso solo se ha quedado como mera resolución judicial. Pero ¿dónde está la política pública presentada por un parlamentario o un diputado del Parlamento Centroamericano diciendo que esto no debe de suceder, que no debemos de juramentar a ningún expresidente, porque eso fomenta la corrupción, fomenta que organismos como el Parlamento Centroamericano mismo sean mal vistos, porque ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el común denominador? ¿Qué dicen los ciudadanos centroamericanos? El expresidente se va a refugiar, el presidente va a buscar fuera. Pues, ya en sí se deja mal la institución, aunque la institución tenga fines buenos, pero la está utilizando para otros fines que no deberían de ser. Entonces, yo sí estaría interesado en presentar una moción para dejar que ningún presidente centroamericano sea juramentado de facto, llamémosle así. Tú hablas del presidente de la República, pero te hago esta pregunta puntual. ¿Y si ha sido presidente de la Asamblea Legislativa o ha salido de diputado? ¿Tú crees viable que se vaya a refugiar dentro del Parlamento Centroamericano? Mira, Denis, realmente la pregunta es interesante, porque en este caso yo te hacía la locución al expresidente, a un expresidente de una de nuestras hermanas repúblicas o de aquí mismo de El Salvador, ¿verdad? Yo lo que me hacía referencia es a que si alguien quiere formar parte del Parlamento Centroamericano, tiene que ser electo por el pueblo. Entonces nosotros nos tenemos que someter a ese juicio de valor, y será la población misma la que nos dé su venia o no. Entonces, desde ese punto de vista, otro parlamentario que quiera ser parte del Parlamento Centroamericano, valga la redundancia, debe someterse a ese juicio de valor. Eso como primer plano. Como segundo plano, y entrando al fondo de tu pregunta, yo lo que considero es que debe haber renovación, y para el caso es bien enigmático. Otra de las digamos, de las cosas negativas que se le achacan al Parlamento es eso mismo que tú decías, que realmente solo llegan políticos viejos a jubilarse. Y tan es así, tan es así lo que tú dices, que la media de los políticos que integran el Parlamento Centroamericano anda alrededor de los 65, 70 años, y no debe de ser así. Entonces, ¿por qué razón? En mi caso, yo decido, otra de las razones que yo decido ser parte de incorporarme a buscar una candidatura al Parlamento Centroamericano, porque se necesita la renovación, pues se necesitan ideas frescas, se necesita un nuevo dinamismo, pues, y no podemos dejar que las instituciones se pierdan bajo esos fines, pues. O sea, nosotros necesitamos una nueva forma de trabajo, y es por ello de que otra de las razones por las cuales a mí me motiva y digo, no, yo tomo este reto, voy a tomar y voy a buscar y voy a intentar ser parte de esa renovación que necesitan todas las instituciones de nuestro país. Por supuesto, me parece algo fenomenal, pues porque tú ya lo decías, y no lo hacemos por alguien en especial, no, sino que hacemos la pregunta porque esto es lo que se oye, esto es lo que la gente quiere salir de esa duda, y en este caso te hacemos la pregunta a ti, así como se le hicimos a la diputada, bueno, que ha venido ejerciendo también dentro del Parlacén, Claudia de Ávila, y hemos venido haciéndolo con todos, no es algo en especial, ni porque sea de Arena, ni nada por el estilo. Armando, ¿nos escuchas? Sí, realmente bien importante hablar de este tema. Vemos que en el Parlamento Centroamericano no se hablaba mucho de él, sino y quizás
como lo decíamos, el expresidente se quería quedar en el Parlamento Centroamericano, pero no sabíamos el por qué. Ya lo vamos a comentar, pero antes quiero hacerle una invitación, y es que si usted no quiere cocinar este fin de semana, Carnicería El Asado le ofrece sus deliciosos asados a la parrilla los días sábados desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, y los días domingo desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Están ubicados en la calle 25 de abril, número 107, Centro Histórico de San Marcos, San Salvador. Los teléfonos se los dejo: 7012-8142 y 7087-3870. Carnicería El Asado, lo mejor en carnes hasta la puerta de su casa. Así que yo les dejo la invitación, amigos, porque si ustedes no quieren cocinar, ahí está la invitación para que usted pueda pedir esa parrillada y conviva con su familia y coma rico. Así que, hombre, le voy a hacer una pregunta muy puntual a Rodrigo, y es que Adelante. hasta hace poco salió una nota y se criticaba mucho porque el diputado Norman Quijano no iba a correr por una reelección en la Asamblea Legislativa, y se fue hacia el Parlamento Centroamericano. Unos periódicos digitales sacaron una nota que era porque al final del periodo del Parlamento Centroamericano, dejar de ser, quedas con una inmunidad permanente. Entonces es algo que hasta este tiempo ha salido como a flote esa información. Claro. Y quizás nosotros, si tuviéramos la oportunidad de leer más sobre el Parlamento americano, creo que lo hubiéramos conocido de antes. Entonces al final uno dice, entonces Mauricio Funes quería estar en el Parlamento Centroamericano para tener inmunidad permanente. Entonces es muy peculiar este caso, porque no podemos venir a hablar que este caso se viene a dar cuando un exmandatario se quería ser diputado del Parlamento sin antes ser elegido, porque eso es lo que comentaba Rodrigo, y es algo que al final la Sala Constitucional lo hizo inconstitucional, porque creo que nombrarse de un solo creo que no era pertinente ni era constitucional, valga la redundancia, pero al final ¿será este el nuevo camino que van a tener algunos diputados de la Asamblea Legislativa, estoy hablando en general, para querer tener una inmunidad permanente de quitarles el fuero que en un momento le da la Asamblea Legislativa y que en otro momento puede dar el Parlamento Centroamericano? Que valga sea de paso, Armando, esa es otra de las razones por las cuales los ticos y la población tica no ha querido integrar el Parlamento Centroamericano, ¿sí? Porque tiene esos vicios de origen, como por ejemplo nombrar a un presidente de la República sin asistir a unas elecciones. Pues entonces eso se tiene que cambiar, eso debe de cambiar, no debe de existir. No por una resolución constitucional, sino que vía una implementación o una modificación del tratado mismo. ¿No? Entonces, respondiendo a tu pregunta, en mi caso particular, yo no estoy interesado en ningún fuero o en ninguna inmunidad. Claro. Si a mí me plantearan de cualquier forma, que se podría renunciar, o que si usted estaría dispuesto a renunciar a su fuero o a su inmunidad en su carácter, por mí no hay ningún problema. Yo no estoy para nada interesado en el fuero. Yo estoy interesado en representar a mi país y en representar a la región, en este caso. ¿Verdad? Eso como preámbulo. Ahora, dos, pues, realmente es muy cierto lo que tú dices, pues, o sea, hay mucha gente que, no voy a mencionar nombres, pues, pero hay mucha gente que sí busca esos puestos para generarse algún tipo de inmunidad o fuero, pues. Pero debe ser la población misma que debe juzgar esos actos, y es la misma población, como te digo, que no le debe dar la venia, pues. El problema es que nosotros podemos juzgar, nosotros como población podemos decir, no, fulano o sutano se está inscribiendo para buscar esa candidatura, buscar esa diputación o buscar ese puesto,
porque va tras un fuero o porque va tras inmunidad. Y entonces, ¿por qué le damos la venia? Claro. O sea, nosotros tenemos que ser acuciosos con nuestro voto en ese aspecto. Eso como número dos, ¿verdad? Sí, sí. Y, y como número tres, siempre te quiero dejar enmarcado la idea de la renovación. Pues. O sea, las instituciones no se deben ocupar, en este caso el Parlamento Centroamericano no se debe ocupar para un lugar de jubilación. Aquí deben de existir nuevos políticos con ideas frescas, con nueva mentalidad, que puedan realmente hacer funcionar estas instituciones y sacar el provecho que sí pueden dar para nuestra población. Claro, fíjate que eso es algo muy, pero muy interesante, que a mí me llama la atención lo que tú decías. A veces, y esto pasa a menudo, pues porque nosotros nos quejamos de este, nos quejamos de aquel, de ya sea diputado, presidente o lo que sea, pero votamos por él y de ahí se vuelve a reelegir. Sabemos que hizo malas cosas, se vuelve a reelegir y vuelve a ganar y volvemos nosotros a reclamar. Es una deuda que nosotros tenemos como salvadoreños con nosotros mismos, es algo que tenemos que reaccionar para poder pensar en una política nueva, pensar en políticos nuevos que traen ideas frescas. Eso yo comparto totalmente tu postura, tu pensamiento, y no es porque lo veamos desde un lado político, si al final y al cabo el partido político es un vehículo. Es Sabemos que correcto. hay normas dentro del partido político, hay bases de pensamiento dentro de un partido político, pero al fin y al cabo es por el bien de la nación. Y si los políticos que representan esa bandera pensaran de esta manera y trataran de crear políticas en bien de toda la población, creo que la gente no le importaría ya banderas, no le importaría ya partidos políticos, sino que una vía en sí para poder encaminar nuestro país hacia un buen desarrollo. Un tema muy grande que nosotros decíamos, las grandes deudas de nosotros como ciudadanos, no tampoco fiscalizar el trabajo que hace cada uno de los políticos que están dentro de la Asamblea Legislativa o en la presidencia. Son cosas que nosotros tenemos que estar pendientes de esto, porque hemos No, elegido a alguien para que nos represente, ¿no? así es, y así será, Denis, te acordarás de mí, que ahora Claro, ya las banderas pasan a un segundo, tercero, cuarto y hasta quinto término. sí, Ahora la gente se va a enfocar más en los rostros y en los candidatos y yo tengo, digámoslo así, un buen presentimiento sí, de que en esta elección, hoy más que nunca, la gente le va a apostar a la renovación. Entonces, por supuesto. es por ello que nosotros, en este caso, en mi caso particular, que soy nuevo y represento una Claro, renovación, una nueva generación de políticos, pues yo me animo a participar. Y así va a ser, así como tú lo dijiste, los partidos son un vehículo por y supuesto. está en los integrantes de esos partidos si no representan los principios a los cuales ellos suscribieron. Si tú te Claro, recuerdas, cuando un militante viene y firma sí, eh, una militancia o se adhiere a un partido, está suscribiendo unos principios. por Entonces supuesto. nosotros, en mi caso particular, como militante, como miembro de Arena, debo de cumplir esos requisitos, debo de cumplir debo de cumplir los estatutos del partido y cumplir las leyes de la República. Claro. Entonces Y eso son, es muy importante. y someterse también a las jerarquías que hay dentro de estos partidos políticos. Ya hablábamos acerca de la departamental, hablamos de las bases dentro, bases municipales, a los directores municipales y todo esto. Esto es como meterse a un trabajo, ¿no? Que tenés tu jefe inmediato ahí, el gerente, y luego van así las jerarquías. Esto es así en todo partido político porque así tiene que ser. Pero también ahí, porque la misma militancia elige a estas personas. Y también dentro de las bases de un partido político se sabe de que eligen a estas personas, ya sea el presidente de cada uno de los partidos políticos, a los directores departamentales, a los directores municipales, que ya son elecciones dentro de cada partido político. Son cuestiones quizás que se dejan a segundo plano, pero que son tan importantes, ¿no? Para que el avance de un partido político vaya por un buen rumbo.
Sí, no, correcto. O sea, todos digamos, sus organismos de mando, en este caso que tú lo has dicho, de promoción y de mando son muy importantes para la consecución del trabajo partidario. Pues. En los otros partidos han establecido sus diversos organismos de mando. Tal vez a veces la población se puede perder porque tenemos nombres diferentes. ¿Verdad? Y Claro, eso es por la naturaleza misma de los partidos y por la filosofía de trabajo, pensamiento y de los principios mismos, ¿verdad? Si tú te fijas, Denis, en unos partidos, ah, la figura de mayor poder, digámosle así, se les sí, llama secretario y en claro, otros se les dice presidente, pues, pero eso es en base a las creencias filosóficas que cada partido tiene, pues. por Entonces, supuesto. yo en lo particular me identifico más con una figura de presidente. ¿Por qué razón? Porque me inspira una división de poder. Cuando yo escucho a un secretario general, eh, por los mismos, llamémosle así, ¿verdad? Por las mismas experiencias de Sí, otros países, en otros partidos y la historia misma, pues te deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces, yo prefiero ese tipo de sistemas que al final lo que denotan es que el poder va a estar dividido y tú vas a poder, tú digamos, como en este caso, como claro, afiliado, como militante, te vas a poder abocar a diversas instancias y al final es sano, pues, es sano que el poder esté dividido, no solo en un partido, pues, sino por que supuesto. en todo, pues, ya no se diga el país mismo. Los llamados contrapesos, Rodrigo. El Antes de peso darle y la palabra, contrapeso. antes de darle la palabra a Armando, tengo una información importante. Y es que Carnicería El Asado te ofrece una gran variedad en carnes crudas, de res, pollo y de cerdo, atendiéndote de lunes a domingo de 8 a.m. a 6 p.m. Están ubicados en la calle 25 de abril, número 107 del Centro Histórico de San Marcos en San Salvador. Ellos también tienen servicio a domicilio y les voy a dejar los números de teléfono que incluso están pasando en pantalla. Los números son el 7012-8142 y el 7087-3870. Carnicería El Asado, lo mejor en carnes a nivel de San Salvador. Así que pidan por ahí su carnita si quieren hacer su asado en casa o también ellos ofrecen también sus asados ya listos hasta la puerta de tu casa. Armando. Sí, bueno, importante información, Denis. Vamos a cambiar de tema y en el post vamos a hablar un poco Claro. de análisis, de un diagnóstico que nos va a dar desde su punto de vista, Rodrigo. Y quiero que en primer punto me digas cuál es el diagnóstico que puedes hacer eh, del país en el rango de salud. De Tenemos un poco de problema con la señal de él, pero más o menos le escuchaste. ¿Cuál Más o es su menos, interrogante? yo, entiendo que era un diagnóstico, un análisis Claro. en el ámbito de salud y realidad nacional, más o menos, ¿verdad, Armando? Creo que Bueno, por creo que ahí viene, por ahí viene. en el ámbito de salud. En el ámbito de salud, él pedía una explicación en Sí, cuanto a tu opinión más que todo. Sí, correcto. Es un poco difícil porque no me gusta dar opiniones en las cuales tal vez no, son materias que Claro, no manejo o desconozco, pues tengo mucho desconocimiento. Lo que sí te puedo apuntar en eso, Denis, y también a ti, Armando, es que realmente yo me siento preocupado. Me siento claro. preocupado porque considero que no tenemos un plan y, y que estamos a la deriva. Pues. Si tú te fijas, ya vamos cerca de los 100.000 empleos directos perdidos. La situación económica del país es terrible. Estás viendo unas penurias que Wow. nunca se habían visto en este país. Yo, por ejemplo, a mis 35 años, yo nunca había visto una situación tan difícil como la que estamos viviendo.
Y realmente me pongo a pensar, yo me hago esta interrogante, ¿realmente estaremos siguiendo el camino correcto? Yo lo que pienso en esto es que debemos escuchar a los especialistas, debemos escuchar al colegio médico, debemos escuchar a las personas que han estudiado referente a todo este tema, llámese doctores, llámese epidemiólogos, llámese infectólogos, llámese especialistas económicos, que formen una mancuerna con estos médicos para que puedan sacar adelante el país y que se dejen de perder todos los empleos que se están perdiendo y que se rescate la economía, pues. Entonces, yo realmente me siento preocupado, pues. O sea, me siento pensativo porque no sé si es realmente el camino por el que estamos transitando sea el correcto. Pues, si bien es cierto, la salud es primordial y es lo primero, pero al final, si no tienes trabajo, si nuestra gente no tiene trabajo, si nuestra gente no tiene cómo comer, cómo llevar el sustento, eso le va a repercutir en su salud misma. Y luego, después, cuando pasemos esta pandemia, cuando pasemos esta enfermedad, porque la vamos a pasar, eso es un hecho. La pandemia la vamos a pasar. Cuando sobrellevemos toda esta debacle, ¿qué va a quedar? ¿Qué país vamos a heredar? Esa es la gran pregunta, pues. Entonces, yo considero que no es el camino en este aspecto el que estamos siguiendo el adecuado. Yo lo que considero es que tenemos imperiosamente que escuchar a los especialistas y hacerle caso a los especialistas, porque al final este es un tema técnico, no es un tema político. Claro. No es un tema ideológico, es un tema la salud técnico del pueblo. Es la salud, y la salud se debe de manejar a través de especialistas, no a través de políticos pues, como nosotros, pues, y me incluyo. Pues. Sí, claro. Por eso te dije en un principio que no sé si soy el más adecuado en emitir este pensamiento, pero tampoco así como yo no soy el más adecuado en emitir una opinión. Ningún político es el adecuado. Tampoco los 84 que están dentro de la asamblea, Rodrigo. Ninguno. Wow, los más adecuados son los médicos. O sea, la asamblea lo que tiene que hacer, en parte creo que lo ha hecho, pero quizás hace falta un poco más de dinamismo y más inclusión. Lo que tiene que hacer es llevar en la medida de lo posible siempre a todos estos médicos e implementar políticas públicas en base a lo que le digan estos especialistas. Igual el órgano ejecutivo. Claro. Igual el órgano judicial tiene que medir sus resoluciones en el caso de declarar o no declarar, llámese la Sala de lo Constitucional este aspecto, o en este caso, declarar inconstitucional una ley, un decreto, un reglamento. Pues. Sí. Entonces, todos en este momento en el cual tenemos un problema que no es político, sino que técnico, tenemos que escuchar a los especialistas. Claro, y cuestión que se dio este día, sabemos de la resolución, bueno, hoy en la tarde, de la resolución de la Sala de lo Constitucional, que el decreto 30 y algo, si más me corriges ahí, Rodrigo. El decreto 32, Denis. 32, ok. Entonces, este decreto habla acerca de la estructuración en sí de las fases de reapertura económica. Ya en este tema sí ya hay un poco de equilibrio en cuanto a pensamiento e ideas. Rodrigo, ¿tú qué piensas acerca de esto? Fíjate que solo estuve, Denis, leyendo un poco lo de la sentencia, no la he leído completa porque de repente viene tarde. Sí, es extensa y pues yo estaba revisando el Twitter y ahí vi la publicación y me llamó bastante la atención, ¿verdad? Pero lo que te puedo decir es esto. Digamos, la opinión general de una buena cantidad de juristas y de jurisconsultos, de abogados, de colegas abogados, son de la opinión que este tipo de fases de apertura gradual no debieron de ser implementados bajo el Ministerio de Salud, sino que tuvo que haber sido implementado a través de una ley formal.
¿Qué hablamos de una ley formal? Son los decretos emitidos por la Asamblea Legislativa. Entonces, básicamente, eso es lo que ha declarado inconstitucional la Sala, que es el accionar y esta apertura de fases que se ha dado vía Ministerio de Salud y vía a través de un decreto ejecutivo, pues, que no tiene esas potestades. Entonces, por supuesto. ¿Y qué es lo que pasa, Denis? Que al final todo viene en que no tenemos un plan, pues, porque realmente se había diseñado un plan donde se habían incluido una enorme cantidad de especialistas, de médicos, economistas, sociólogos, universitarios, Que incluso donde se algunos vio. magistrados mencionaba el presidente también, Rodrigo. Sí, no, correcto. Y realmente, pero él lo mencionaba en el sentido de que como le habían dado el aval, que podían dar el aval a una resolución y que ahora la habían declarado inconstitucional porque era el otro decreto, que se me olvida el número, el número de decreto cuál fue el de la discordia en ese momento, ¿verdad? Pero al final es parte digamos, el actuar político del presidente que tiene en este caso, ¿verdad? Claro. Pero a la larga, del decreto que yo te hablo, Denis, incluía una serie de cantidad, una cantidad de opiniones de especialistas en los cuales se podía hacer una reapertura gradual. Y aquí no estamos hablando de, de la voracidad del empresario que no quiere perder, que no le importa la salud, que no le importa a sus empleados. No, ¿qué es lo que pasa? O sea, vos vas, yo te pongo como reto, tú vas ahorita Claro. a un centro comercial y ya empezás a ver la cantidad de locales vacíos, de negocios que están cerrando, no de forma provisional, de forma definitiva. Sí. ¿Y en qué se traduce en eso? En desempleo. Hoy Claro. por hoy hay una cantidad de gente sin trabajo que como te lo repito, yo nunca lo había visto en mi vida. Y a mí eso, honestamente, me genera pavor, me genera desesperanza. Pues. Entonces, ¿por qué razón incluir todas estas opiniones de estos especialistas? Porque deberíamos de transitar en la vía de perder la menor cantidad de empleos posibles. Por supuesto. Sin descuidar la salud, que la salud es lo primordial. Pero si no tenemos el trabajo ni el sustento de nuestra gente, también vamos a menoscabar en su salud. Claro. Armando, tenemos buena señal contigo ahora. ¿Nos escuchas? No te logramos escuchar mucho. Creo que hay problema con tu micrófono. Voy a tratar de que me escuchen y por lo menos hacer muy puntual la pregunta. Estamos, ¿Tú le logras escuchar, Rodrigo? Un poco, casi no. Casi no. les decía, hay países a punto de una crisis realmente de desempleo y de oportunidades para personas que vienen surgiendo en el ámbito laboral. Porque no vamos a hablar solo de las personas que han perdido sus empleos, sino de aquellas personas jóvenes que están teniendo la mayoría de edad y que su objetivo quizás más grande al llegar a los 18 años es optar por un trabajo. Estamos al borde de una crisis en ese aspecto. No estamos al borde, Armando, estamos en la Estamos crisis. dentro de la crisis. Y ya estamos en la crisis. ¿Y qué te puedo decir? Si ya hay más de 100,000 empleos perdidos, que eso es el cálculo que hacen los diversos Diría que organismos, más. ¿qué esperanza le podemos dar a todos nuestros jóvenes recién cumplidos 18 años de que van a encontrar un puesto de trabajo? Es mentira, hermano. O sea, así de duro y puro como se oye, pero hoy por hoy yo no veo esperanza. Y, y como te digo, o sea, no es que quiera ser trágico y no es que quiera ser, pintar ese panorama tan negro, pues es que estamos en esa recesión económica, estamos perdiendo empleos y por eso
era mi disyuntiva de que si estamos siguiendo el camino adecuado. Yo pensaría de que no. O sea, tenemos que parar, pues tenemos que hacer un stop aquí y decir, no, tenemos que seguir por otra vía para que ya no sigamos perdiendo tantos empleos, para que ya no siga resquebrajándose la economía y, y podamos darle algún tipo de futuro a todos esos jóvenes que, como tú bien lo dices, Armando, ahorita no ven rumbo. Claro, claro. Hemos llegado al final de nuestra entrevista, Rodrigo. Te agradecemos infinitamente por tu tiempo. Sabemos que estás atareado con todo esto y tu trabajo también. Sabemos que eres emprendedor, como ya nos lo habías mencionado. Pero te agradecemos mucho porque has compartido parte de tu conocimiento para que esclarecer ciertos temas ahí, Rodrigo. Te agradecemos. No, muchísimas gracias, Denis. Yo te lo agradezco y solo quisiera dejar unas últimas palabras Claro, a tu audiencia y decirles que realmente ante la, ante la campaña de odio y de desinformación que hemos y de miedo que hemos estado viviendo en estas últimas semanas, en estos últimos meses, yo sí les quisiera dejar un mensaje de esperanza, un mensaje de que podemos ser un país mejor, que podemos salir adelante de la pandemia, que podemos rescatar nuestros empleos y que podemos llevar adelante nuevamente nuestra economía. Pero para eso, como yo les decía, debemos seguir un plan, debemos buscar una verdadera solución, debemos escuchar a nuestros especialistas para que junto con ellos, diseñemos un plan que logre cuidar nuestra economía, cuidar nuestra salud y a la vez aperturar, aunque sea de forma gradual, nuestra economía para darle el sustento a nuestra gente. Y ojo, un especial énfasis en esto, solo nuestros médicos y nuestro personal de primera línea, con la ayuda de Dios, nos van a sacar adelante de esta terrible enfermedad. claro. Muchísimas gracias, Rodrigo. Como repito, ha sido un honor poderte tener en un programa más de La Plática. Sabemos que tenemos un poquito de problemita ahí con mi compañero Armando, pero nos logra escuchar y él me comentaba muy agradecido también porque has donado un poco de tu tiempo hacia este nuevo proyecto de jóvenes, proyecto que lo que buscamos es informar, lo que buscamos es educar a la gente en temas de política que tal vez temas que nosotros como periodismo no lo manejamos, pero sí investigamos, pero sí traemos a los expertos como tú y gente que está dentro de la palestra, pues que nos pueda sacar de diferentes dudas y tener diferentes ángulos de vista de los problemas sociales que vivimos como nación. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te lo agradezco, Y Denis. Muchas gracias. claro, Un saludo a ti y a Armando. Muchas gracias. claro, y a toda la audiencia le tenemos también un aviso súper importante, y es que Carnicería El Asado te ofrece sus deliciosos asados a la parrilla los días sábados de 11, escúchalo bien, a 7 p.m. y domingos de 11 a.m. a 5 p.m. Ya está, tu comida hasta la puerta de tu casa. Están ubicados en la calle 25 de abril, número 107, Centro Histórico de San Marcos, San Salvador. Contáctanos a los teléfonos 7012-8142 y al 7087-3870. Carnicería El Asado, lo mejor en carnes a nivel de San Salvador. Ya sabes, haz tu pedido a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y pues ya que no quieras cocinar, te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Muy buenas noches y esto ha sido todo en nuestro programa de La Plática. Nos vemos el próximo lunes con otra entrevista muy, pero muy interesante. Muy buenas noches y buen provecho si cenaron en compañía de nosotros.